Una de las razones por las que le planteé la posibilidad de un acuerdo que garantizara la gobernabilidad hasta final de legislatura y que me rechazó era precisamente para que trabajáramos juntos en conseguir para los agricultores y ganaderos extremeños las mejores condiciones y las decisiones que el Gobierno de España tome respecto a la realidad propia de nuestra comunidad. Es un tema que no parece preocuparle, no está en su agenda y entonces fue una de las razones que me llevó, a la vista del desenfoque que tienen las políticas que tienen que ver con las verdaderas preocupaciones de los extremeños, a tomar la decisión que tomamos y en la que estamos trabajando y que presentaremos el próximo miércoles. La moción de censura no es solo un acto absolutamente democrático. La moción de censura es una obligación para quien, después de demostrar hasta qué punto quien preside esta región desconoce gran parte de los problemas de los ciudadanos que viven en ella, esto hay que darle un cambio. Y el cambio puede ser dentro de un año o puede ser ahora. Y eso es lo que tienen que decir los partidos que pueden apoyar o no la moción de censura. Tienen que decidir si ese desconocimiento de la realidad de la región que demostró y que demuestra el presidente de la comunidad autónoma tiene alternancia ahora o la tiene dentro de un año. Eso es lo que está en discusión.